y a todos, y que sea para bien de la sociedad y de México lo que el día de hoy podamos escuchar y que nosotros podamos tomar en nuestras manos como legisladores. Gracias y bienvenidos y bienvenidas todas y todos. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias a todos. Qué gusto es ver por acá a muchos amigos. Muchas gracias por invitarme a esta actividad muy padre. Y pues el secreto, diputado, es el café. Gracias al café, por eso aquí andamos echándole ganas a todo. Y pues nada, igual respetando el tiempo así de todos, muchas gracias a los que se conectaron, bienvenidos a todos, a los ponentes, a nuestros compañeros de la estatal, a todos los que nos acompañan el día de hoy. Qué bonito es poder hacer este tipo de actividades que son muy recreativas y muy constructivas para realizar algo en pro de nuestra comunidad, de nuestro México y de algo tan importante como el tema de la sequía y que aquí en Sonora nos aborda demasiado ese problema. Entonces, vamos a dar inicio con este bonito foro, si les parece bien. Yo quiero primero que nada presentar a nuestros panelistas. Por acá tenemos a nuestra primer panelista, que es Ana Paula Villalbazo, regidora del municipio de Hermosillo. Por acá también tenemos a Mariana Campos, abogada y originaria de Zacatecas. Tenemos a Daniel Ramírez, licenciado en Ciencias Ambientales por la UNAM, originario de Michoacán. Y también tenemos a nuestros diputados invitados. Primero a nuestro diputado Agustín Rodríguez, diputado federal por Sonora y nuestro anfitrión, presidente de la Comisión Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, también integrante también integra de la Comisión Asuntos de la Frontera Norte y también integra la Comisión de Ganadería. También tenemos a nuestra diputada federal por Nuevo León, Ania Gómez Cárdenas, parte de la Comisión de Puntos Constitucionales y también de la Comisión de Zonas Metropolitanas. También tenemos a nuestro diputado federal por Coahuila, Marcelo Torres Cofiño, parte de la Comisión Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento. Tenemos también a nuestro diputado federal por la Ciudad de México, Fidel Daniel García Chimal, parte de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Una bienvenida a todos los integrantes, a nuestros diputados, nuestros panelistas. Es un honor poder contar con su participación el día de hoy. Y si les parece bien, damos inicio a este panel. ¿Está bien? Primeramente, iniciaremos con la intervención de la diputada Ania Gómez Cárdenas, quien nos hablará de los derechos del agua, el desafío que enfrentamos. Gracias, Luisa. Pues te saludo con mucho gusto a ti, obviamente a Celina, igualmente Celina, qué gusto coincidir ahora, aunque sea por aquí por Zoom, la secretaria general del PAN. Y bueno, agradecerte, mi querido Agustín, la invitación a participar. Sé que estás haciendo un trabajo muy importante con los jóvenes por allá en Sonora y creo que va a ser un gran ejemplo que vamos a poder replicar en otras partes del país. Yo les quiero compartir un poco, pues mi experiencia más bien cuando nos tocó acá enfrentar en Nuevo León. Nosotros ahorita seguimos enfrentando cuestiones de sequía. Evidentemente es un tema que va para largo, que requiere de mucha voluntad, de mucha participación, no solamente de las autoridades, sino de la sociedad en general. Pero les quiero compartir un poco lo que sucedió cuando por primera vez empieza todo este problema de la sequía aquí en Nuevo León, porque si bien no es un problema nuevo, nunca nos había tocado enfrentarlo pues bajo una administración pues un tanto ineficaz a la hora de enfrentar crisis. Y bueno, pues fue una crisis en donde evidentemente pues no podía, la gente no podía esperar y ahí nos dimos cuenta de algo fundamental, que a veces es más necesario y más importante actuar, vale más actuar que legislar. Entonces, bueno, la crisis no nos esperó. En Nuevo León el agua estaba escaseando y obviamente pues teníamos que actuar. Había muchas necesidades, no solamente en la zona metropolitana, sino en el resto del estado. Y
pues obviamente ahí en ese momento pues podíamos presentar muchas leyes, muchas iniciativas, muchos puntos de acuerdo, pero lo que necesitábamos era llevar el agua a donde pues no estaba saliendo ni una sola gota de la llave, y ahí fue cuando entendimos que pues el derecho al agua no se defiende nada más con iniciativas, sino que teníamos que garantizarlo con acciones. Y solamente en ese momento que estábamos enfrentando esa crisis fue cuando pudimos pues un poco aligerar esta situación para la ciudadanía de Nuevo León, sobre todo el área metropolitana. Nos organizamos, fuimos los primeros que empezamos a llenar, literalmente a llenar los tinacos de agua, a llevar miles de litros de agua, mientras otros estaban revisando marcos legales o estaban con esta cuestión de la demagogia que ya todos conocemos. Nosotros estábamos llevando agua a los asilos, a los albergues, a las colonias. Fuimos los primeros que empezamos a hacer esta situación aquí en Monterrey, y además lo interesante fue que pudimos generar pues una nueva cultura de no solo del cuidado del agua, sino de cómo organizarnos, la ciudadanía, la sociedad en general, para entender cómo está funcionando el tema del agua aquí en Nuevo León. Pero además algo que a mí me pareció muy interesante en ese momento fue precisamente que pudimos organizarnos, todos los funcionarios panistas se sumaron en esta causa, no solamente los de Nuevo León. Les estoy hablando que nos llegó agua desde la Ciudad de México, desde Veracruz, desde Tamaulipas. Todos eran funcionarios panistas, diputados, presidentes de comités, regidores. Y esto lo comparto porque a veces pareciera que tenemos que estar como muy enfocados solamente en la parte de estar revisando siempre la ley, de estar generando iniciativas, que evidentemente pues es parte del trabajo y la responsabilidad de nosotros como legisladores. Pero a veces nos falta esa parte de involucrarnos todos, de involucrar a la sociedad en general, para que podamos entender el problema y entonces ver cómo lo tenemos que enfrentar entre todos. Nosotros, algo que les quiero compartir es que cuando la política se vive con principios, no se trata de protagonismo, sino de responderle al prójimo. Y eso lo comento porque en ese momento tan complicado para Nuevo León, para la gente, nos llamaba mucho la atención cómo pues el gobernador, que era quien tenía que ayudarnos y responder en esa crisis, pues se quejaba de que nadie lo estaba ayudando, de que otros estados no lo estaban ayudando, cuando nosotros estábamos provocando precisamente que compañeros de otros estados de la República estuvieran apoyando a Nuevo León. Porque ustedes se imaginarán que para un estado como Nuevo León, que además es un estado, pues es una zona metropolitana industrial, 100%, pues el tema del agua es súper necesaria. Nuevo León es un estado ganadero, quizás no tan fuerte como Sonora o Chihuahua, pero es un estado ganadero y el agua es fundamental. Entonces a nosotros nos parecía increíble que en ese momento, pues en lugar de generar acciones inmediatas, porque eso era lo que requería la crisis en ese momento, pues había muchas quejas por parte de la administración o de quien en ese momento tendría que estar, pues enfrentando la situación. No me quiero alargar mucho, les quiero platicar de una propuesta que hemos estado trabajando desde acá en Nuevo León, que se llama Tinaco Inteligente. ¿Por qué se llama Tinaco Inteligente? Bueno, primero porque cuando surge toda esta crisis fue una de las cosas que nos dimos cuenta que curiosamente aquí en Nuevo León no era tan común el tema del tinaco. O sea, ustedes pueden venir aquí a Monterrey y ven muchas casas que ya tienen, no sé, 30, 40 años y no tienen tinaco porque nunca se acostumbró esa parte, un poco por la ubicación Hola, buenas geográfica, tardes. por la Hola, humedad. Hola, buenas hola, tardes. Hola.
Y bueno, empezamos nosotros a poder equipar las casas con ese tema, pero bueno, aprendimos que cuando el agua escasea no basta con esperar a que llegue, hay que estar listos para recolectarla, cuidarla y aprovecharla. Y por eso estamos proponiendo impulsar un programa social nacional de captación y almacenamiento de agua pluvial en los hogares, especialmente en zonas con alta vulnerabilidad hídrica y social. Este programa busca que cada vivienda pueda contar con un sistema básico de recolección de agua de lluvia compuesto por canaletas, filtros y almacenamiento, tinacos o cisternas, utilizando los techos como superficie de captación. La propuesta es que este programa quede establecido por ley como parte de la política hídrica nacional y no dependa de decisiones sexenales o presupuestos discrecionales. ¿Qué plantea? Crear un programa social con reglas de operación claras que incluya subsidios totales o parciales para la instalación, capacitación técnica a las familias, acompañamiento de municipios, universidades y sociedad civil, prioridad en zonas con escasez comprobada o sin acceso regular a la red potable, e incluir dentro de la legislación que toda vivienda nueva en zonas con estrés hídrico esté preparada para la captación pluvial desde su construcción y establecer una campaña nacional permanente de cultura del agua enfocada en el ahorro, el uso eficiente y la recolección doméstica. Los primeros pasos a seguir, pues obviamente tiene que existir un diagnóstico técnico y social, el diseño de la iniciativa de ley, la presentación ante las comisiones correspondientes, consultarlo con actores claves, es decir, gobiernos estatales, Conagua, universidades, organizaciones de la sociedad civil, con experiencia sobre todo en la captación de lluvia, y obviamente tiene que contar con un presupuesto progresivo para poder plantear pues una aplicación gradual, empezando por zonas prioritarias con recursos etiquetados. Si ustedes analizan la iniciativa, pues parece como muy simple, incluso pareciera algo que ya debería de existir, pero como les comento, cuando nosotros nos enfrentamos al tema de la escasez de agua y de la sequía, nos dimos cuenta que en realidad pues es un tema que no necesariamente conocemos los ciudadanos y que mucho menos la infraestructura de vivienda está preparada para este tipo de situaciones. Una cosa tan sencilla como la captación de la lluvia, pues debería ya de existir en un país como el nuestro, que el tema de la sequía pues no es una cosa nueva, que es algo que siempre hemos estado enfrentando, y además un país como el nuestro que depende muchísimo, por ejemplo, de actividades como el campo. Entonces, pero cuando nos pasa la situación nos dimos cuenta que pues en realidad no tenemos mucha educación en ese sentido, no estamos capacitados para aprovechar los recursos como se debería, los recursos naturales, en este caso la lluvia. Y bueno, obviamente la propuesta está pensada para que sea sí un programa social, pero pues obviamente que tenga, como en el PAN siempre hemos defendido, pues un presupuesto real y sobre todo un diagnóstico que esté socializado con la sociedad civil y que tenga reglas de operación. Entonces, bueno, quise compartirles esa parte, esa experiencia que tuvimos nosotros acá en Nuevo León. Evidentemente hay muchas otras cosas que tendremos que revisar. Eh, Nuevo León, por su ubicación, tiene mucho que hacer todavía respecto a Texas o a Tamaulipas para poder trabajar de manera en conjunta y que no sea un problema que esté enfrentando solamente Nuevo León. No se diga, por ejemplo, con Coahuila también, que compartimos mucho del tema de las fábricas, del tema industrial. Pero creo que tenemos que empezar también con la parte de irnos educando como sociedad para que algo tan básico como nuestra casa pues pueda tener un sistema de captación y que no nos pase lo que nos pasó en ese momento aquí en Nuevo León, porque imagínense
que había colonias que llevaban un mes sin que saliera una sola gota de agua en la llave. Ya eso súmenle que son colonias en donde pues obviamente hay hospitales, hay asilos, hay albergues, hay guarderías, son hogares en donde pues evidentemente hay personas con enfermedades, hay adultos mayores, hay bebés. Entonces fue una situación muy, muy complicada para la gente aquí en Nuevo León en particular, porque no estábamos preparados de ninguna manera. O sea, no había ni siquiera algo preventivo. Fue así, de repente un día las casas se quedaron sin agua, la ciudad se quedó sin agua. Obviamente, pues hay muchas teorías de por qué sucedió de esa manera, pero bueno, eso si quieren lo vemos en otro momento, pero me pareció importante poder compartirles esta parte porque creo que gran parte de las crisis que hemos enfrentado y que seguiremos enfrentando en nuestro país, la manera de resolverlos tendrá que ver con qué tan capacitados estemos y qué tan preparados estemos pues, para cualquier crisis que venga. Espero no haberme alargado mucho, según yo eran 15 minutitos, pero aquí estoy, todavía tengo algunos minutitos para estar aquí a su disposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias, mi querida Aña. Qué gusto escucharte, qué gusto poder escuchar esas experiencias de lo sucedido allá en Monterrey. De hecho, me tocó conocerte a ti, llevando agua a las colonias. Yo estuve ahí, ahí me tocó conocerte. Yo te vi llevando garrafones de agua a las colonias y yo decía, ¿cómo la Aña puede ser garrafón? Traías uno acá en la mano, otro por acá. Y la verdad es que sí te conocí, siempre bien comprometida con las causas. Muchas gracias, amiga. Sabemos todos que tienes un compromiso, pero qué bueno que te puedes quedar otro ratito con nosotros aquí y continuamos con este foro. Claro que sí, amigo. Gracias. Muchas gracias, diputada. Muy buena participación, muy interesante todo lo que nos comentó. Muchas gracias por su tiempo y esperamos aquí la sigamos teniendo en el resto del foro. Ahora, por siguiente, yo quisiera presentar a la siguiente ponente. Les voy a leer un poquito de su semblanza primero. Ella es Mariana Campos Vega, es una abogada y activista zacatecana con experiencia en Derecho Internacional, Derechos Humanos y Justicia Climática. Su trayectoria en el activismo comenzó en la preparatoria cuando impulsó una propuesta legislativa para regular el uso de plásticos como parte de un proyecto escolar, lo que posteriormente la llevó a involucrarse en organizaciones juveniles ambientales. Cofundó Escasu, ahora México. Es un movimiento clave en la movilización de la sociedad civil para lograr la ratificación del Acuerdo de Escazú en México. Por su liderazgo fue reconocida con el Premio Estatal de la Juventud en 2020 en Cultura Cívica, Política y Democracia. Ha complementado su trayectoria con formación en Derecho Internacional, destacando su participación en el curso de invierno 2025 en la Academia de Derecho Internacional de La Haya y en participación en el programa de las Naciones Unidas para la Acción Climática, entre otros programas especializados. Ella nos va a hablar de los derechos del agua, desafío que enfrentamos. Mariana, muchísimas gracias por acompañarnos y te cedo la voz. Bueno, primero que nada, agradecerles la invitación al diputado Agustín, a su equipo de trabajo y también la iniciativa por poner en la agenda pública un tema tan importante y tan urgente hoy en día en México, pero también a nivel mundial. Y bueno, quisiera justamente comenzar con eso. ¿Qué es el agua para nosotros? Pues el agua es un derecho humano y aunque suene muy simple, creo que muchas de las veces no nos acordamos o damos por sentado más bien muchos derechos y libertades que todavía no tenemos o completamente reconocidos o completamente garantizados. En ese sentido, quisiera platicarles un poco sobre la historia de cómo se reconoció el derecho al agua a nivel internacional, porque eso llevó a cómo reconocimos este derecho a nivel nacional y en muchos otros países del mundo.
Y esto es importante porque, como les decía, no hay que tomar por sentado nada, sobre todo cuando se trata de derechos, porque solo así se puede operar en las instituciones de gobierno. Más adelante abordaré el contenido que tiene este derecho en particular y cómo podemos saber si se está cumpliendo o no. Pero bueno, para comenzar un poco sobre el tema del reconocimiento, uno pensaría que el derecho al agua, al ser un derecho humano y por tanto inherente a la persona, que por el simple hecho de ser personas, es nuestro derecho, pues tendría mucho tiempo de haberse reconocido, pero en realidad cuando se reconoce internacionalmente este derecho es en el 2010 a través de una resolución de la Asamblea General de la ONU. Sé que normalmente pensamos que el multilateralismo no tiene tantos efectos a nivel nacional o local, pero este es uno de esos casos en que cambió las reglas en muchísimos lados, incluyendo nuestro país. Y de hecho fue porque el Consejo de Derechos Humanos, posteriormente, unos meses después de esta resolución, aprueba otra resolución en donde le da un poco de más obligatoriedad y lo hace vinculante a todos los países que son parte de uno de los tratados más importantes de derechos humanos que existe, porque está casi ratificado por todos los países, que es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entonces, el Consejo interpreta este tratado y dice específicamente que el artículo 11 contempla el derecho al agua, aunque no esté explícitamente contenido en el tratado. ¿Por qué? Porque forma parte de nuestro derecho a un nivel de vida adecuado, que sí viene explícitamente en ese tratado. Entonces, a partir de ahí se siente un eh, incremento de urgencia en cuanto al tema, sobre todo porque se hace vinculante para la gran mayoría de los países y tiene un impacto enorme, sobre todo en la armonización en legislaciones internas después del 2010 que surgen estas dos resoluciones. Como les comentaba, tuvo repercusiones en muchísimos países. Algunos ejemplos fue la armonización en legislación interna de Costa Rica, de Somalia, Nepal, Nigeria, entre muchos otros, y también casos de litigio, por ejemplo, en Botswana, en donde se hace referencia a esta resolución como fuente de derecho para reconocer el derecho al agua. Y bueno, en México en particular me voy a detener un poco. El reconocimiento al derecho al agua se hace hasta el 2012, 2 años después de esta resolución, y, y pues bueno, se le da los elementos que por mucho tiempo se han trabajado a nivel internacional y pues también nacional en cuanto a qué significa el derecho al agua y el derecho al saneamiento. México y otros países ratifican este compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, muy conocidos, y, y pues bueno, algunos otros acontecimientos importantes, pero me voy a pasar un poco más al contenido, que es realmente, como les comentaba, cómo podemos saber qué significa que tengamos un derecho al agua y cómo podemos monitorear si se está cumpliendo, si el Estado está garantizando o no. Primero que nada, el agua tiene que ser disponible. Esto significa que tiene que ser suficiente y continua para uso doméstico y personal. Como ya lo comentaba la diputada Ania, las realidades son muy diferentes en distintas partes de nuestro país y muchas veces no se cumple con esto. Y por eso me da mucho gusto que existan ya iniciativas que puedan prevenir esta,
este problema que tenemos de que no existe una disponibilidad suficiente y continua del recurso. También tiene que ser de calidad, tiene que ser el agua segura y libre de contaminantes, pero también ahora con la sobreexplotación de las aguas subterráneas tenemos otro tipo de problemas que es el aumento de concentración de contaminantes en el agua. Entonces ahí ya tenemos no solamente el problema de disponibilidad, sino también en algunas ocasiones de calidad. Como tercer punto está la accesibilidad, que no solamente tiene que ser física y económica, sino que el elemento de no discriminación y el acceso a la información también son parte toral de este elemento del derecho, porque es muy común, tristemente, que se le dé prioridad a algunas zonas de ciertas ciudades o algunas ciudades o zonas del país que tienen mayor prioridad en cuanto al suministro de agua o del servicio. Otras comunidades, zonas que se quedan incluso pues sin ningún tipo de servicio, lo cual obviamente va completamente en contra de la accesibilidad. Y además de accesible, tiene que ser asequible para las personas, es decir, las instalaciones y el propio mantenimiento tiene que estar a un precio que puedan costear. Y por último, pero quisiera hacer énfasis también en esto porque muchas veces no se toma en cuenta, es la aceptabilidad, que quiere decir que los servicios del agua y saneamiento tienen que respetar la dignidad humana, que yo sé que es algo que todos tenemos en común aquí y como fin último de todo, pero en esta cuestión es sumamente importante porque la aceptación cultural forma parte de, es decir, una obra que si bien tiene planeado suministrar agua, pero que no tiene completo apoyo cultural de una sociedad, entonces no contará con este elemento del derecho y sería contraproducente a fin de cuentas. Para no quitar mucho tiempo, porque sé que tenemos otras pláticas muy interesantes, nada más quisiera hacer la reflexión de que, como les comentaba en el artículo 4, párrafo 6 de nuestra Constitución, tenemos reconocido nuestro derecho al agua, cuenta con todos estos elementos que les platiqué un poco sobre la accesibilidad, que sea suficiente, que sea aceptable, que sea asequible. Incluso le agregan que sea el uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos. Pero, ¿qué es lo que a mi consideración falta? Pues que lo pongamos realmente en la práctica. Y reitero, estoy emocionada de que se pueda hacer finalmente una política pública que sea nacional en donde se puedan aprovechar la captación de la lluvia o incluso otro tipo de mecanismos que nos ayuden a ahorrar y mantener el agua no solo como eh, para responder a crisis que ya tengamos, sino como lo decía bien la diputada, para ayudarnos a prevenirlo y a adaptarnos a estas nuevas circunstancias que estamos viviendo, como el cambio climático, y que quizá pueda empeorar un poco más las cosas. Y bueno, nada más para terminar, si quieren ahondar más en cómo garantizar este derecho desde el gobierno, desde sociedad civil, cómo monitorearlo, está un manual de Catarina de Albuquerque, que fue una funcionaria de la ONU que se encargó de recopilar las mejores prácticas para saber cómo se puede garantizar este derecho. Y bueno, si les es de utilidad, creo que es muy buen recurso. Y bueno, nuevamente muchísimas gracias por el espacio. Estoy muy agradecida y emocionada de estar aquí.
Muchísimas gracias, Mariana. Muy, muy interesante y es increíble ver realmente que un tema tan importante y como tú lo mencionabas, que según nosotros, pues desde toda la vida ha existido el derecho al agua y que realmente nos tardó a la humanidad, qué tanto nos retrasamos, qué tanta importancia le dimos, sabiendo que ya se hablaba, yo me acuerdo de que yo estaba pequeño y eso hace ya buen rato se hablaba de que las guerras iban a ser por el agua, pero sin embargo no hicimos nada hasta el año 2010 para ponerlo como un derecho en la ONU, cuando ya sabíamos, cuando ya se hablaba, pero seguramente tuvimos que esperar a que realmente se abriera la llave en muchas partes del mundo y que no saliera agua. Muchas gracias por esa participación. La idea de esto es eso. La verdad es, eso a nosotros como legisladores nos motiva, nos enciende y nos compromete a que no nos podemos quedar corto en la política pública y en los temas que realmente les van a marcar, no nomás a nosotros por nuestra edad, obviamente, sino a ustedes, porque ustedes son el presente, que son los que tienen que poner los temas y sobre todo son el futuro. Muchas gracias, querida Mariana. Más tarde seguiremos a cómo vamos avanzando haciendo más comentarios, pero pues obviamente tenemos todavía a más ponentes que escuchar y no quiero abundar más en mi participación. Mil gracias. Muchísimas gracias, Mariana. Muy importante, como ya lo comentó el diputado, no dar por sentado lo que se volvió derecho después de tantos años. Hay que cuidarlo, hay que cuidar todo el trabajo que ha venido por detrás de que podamos tener el derecho al acceso a agua. Y seguramente buscar la forma de crear esas políticas públicas que comentas tú para el apoyo, para poder ahorrar y prevenir los desastres y no más en el momento de la emergencia salir, ¿no? Muchísimas gracias, Mariana, nuevamente. Y ahora quiero presentarles al siguiente ponente. Él es Daniel Ramírez. Es profesional en gerencia de proyectos sostenibles, planeación territorial y conferencista en temas de educación ambiental. Es licenciado en Ciencias Ambientales por la UNAM. Desde el 2022 ha comenzado a proyectar su participación en temas de cabildeo y gerencia política a nivel internacional, colaborando con la Youth Congress for a Sustainable Americas y como embajador en San Francisco. Actualmente se especializa en las líneas de negocio, sostenibilidad y desarrollo comunitario. Ha sido galardonado con el Premio Michoacano a la Juventud y la condecoración al Mérito Juvenil en Morelia. Apasionado de liderazgo, los proyectos sociales y fiel creyente de que un México mejor. Bienvenido, querido Daniel, y te damos el uso de la voz. Muchas gracias, Luisa. Yo hago una advertencia, hablo mucho, entonces con toda confianza ahí levanten la mano, grítenme o como sea, porque aquí de lo que se trata es de que aprendamos y no que nos durmamos. Entonces, adelante, Luisa, te doy todo ese permiso. Antes que nada, agradecerle, diputado, y a los diputados aquí presentes. Siempre es satisfactorio para mí saber de servidores públicos que se interesan por escuchar la perspectiva de personas interesadas en ciertos temas y más aún cuando somos jóvenes. Yo quiero traer algunos temas a la mesa que son importantes de abordar antes de propiamente hablar de lo que me pidieron que compartiera, qué futuro queremos. Primero, hay que hablar. En México vivimos algo como una crisis del agua, ¿es exagerado decirlo o no? Porque a mí me pasa que puedo ir perfectamente al baño de mi casa, abrir el lavabo y sale agua. Puedo perfectamente surtir nuevamente el garrafón de mi casa, inclusive el fin de semana puedo ir a divertirme en una alberca. ¿Realmente estamos viviendo algo como lo es una crisis del agua o es más bien algo alarmista? ¿Es algo que realmente está pasando o no? Vamos a traer a la mesa algunos datos. De entrada, bueno, lo que recapitula la Unión de Naciones Unidas en el tema de medio ambiente habla de que la disponibilidad promedio anual per cápita se ha reducido considerablemente desde 1960. Un ejemplo que me ayuda a mí a ilustrarlo es que nos imaginemos que en 1960 cada mexicano tenía el equivalente a 4 albercas olímpicas completamente llenas para su disponibilidad durante todo el año. 1960. Para 2012, esa cantidad bajó a menos de 2 albercas.
Y si seguimos al ritmo en el que vamos de consumo excesivo y contaminación, para 2030 se proyecta que solamente tendremos una alberca al año para nuestro uso personal. Básicamente, el agua por mexicano se ha reducido, en la disponibilidad de agua por mexicano se ha reducido en un 75% en menos de 100 años. Sin duda podemos empezar a hablar de algo como crisis climática, crisis de agua. La diputada Ania bien hacía en compartirnos el problema que se vive en Nuevo León, creo que es algo que bien conocemos. No obstante, esta crisis no es algo que esté lejos de pasar en la mayoría de los estados de nuestro país. Si es un problema que se está viviendo a nivel global, especialmente en países susceptibles al cambio climático como lo es México, que hay que esperar de estados en los que no hay buenas estructuras de servicios públicos, no hay un seguimiento adecuado del consumo de este recurso y mucho menos o algo como cultura ambiental de parte de empresas, gobierno y sociedad civil. Hay tres causas que yo tengo muy bien ubicadas en el tema de la gestión del agua que nos han traído en este problema. El principal es la sobreexplotación de recursos hídricos, la extracción excesiva de agua para uso agrícola, industrial, doméstico, en gran medida supera la capacidad de recarga de los mantos acuíferos, de estos entornos que naturalmente nos proveen de agua, porque hay que entender algo. Por pura física, no es que se reduzca la cantidad de agua que existe en el mundo, esa va a ser siempre la misma. El tema es que la disponibilidad de agua para consumo humano, para nuestras actividades, temas de salubridad, temas industriales, comerciales, sí se va a reducir. Número 2, la contaminación. No puede ser que solo no tengamos estos entornos, estos bosques en donde se recupera el agua, sino que la que está disponible está contaminada. Esto nos mete sin duda en un gran lío. ¿Por qué? Porque no solo tenemos menos de dónde surtirnos de agua, la que tenemos disponible está contaminada. Y finalmente, la gestión ineficiente. En gran parte del país se vive un problema de infraestructura en donde el agua que se suministra para servicios públicos, para uso industrial, no da abasto porque la infraestructura es insuficiente. ¿Cuántas veces hemos escuchado acerca de comunidades que en pleno 2025 no tienen acceso a agua potable en México? México, uno de los 20 países más importantes del mundo, ¿no? Porque forma parte del G20, forma parte de la OCDE, es el país hispanohablante más grande del mundo. ¿Y qué crees? No está asegurado el acceso al agua. Y hay un punto que quiero traer a la mesa porque será negligente de mi parte no hacerlo. El tema del crimen organizado y el acceso al agua. El narco es el cáncer de México que ha traído innumerables atrocidades a nuestra vida pública, un tema de violencia excesiva y brutal que vivimos, pero que inclusive es tanto mal que impacta en el tema de la crisis del agua. Cuando me invitaron a este panel, fue hace un mes, espero que todos aquí, y seguramente así será, sabemos acerca de las atrocidades del rancho de Jalisco, el rancho del horror, este campo de reclutamiento forzado a cientos de jóvenes. Bueno, sin duda vino a mi mente hacerme la pregunta, ¿cómo es que este mal exacerbado que se vive en el país podría impactar algo como el tema del agua en nuestro país? E investigando me di cuenta que hay notas de diferentes estados en Iztapalapa, en Ciudad de México, en el norte del país, en el sur, acerca de cómo es que el papel del crimen organizado en la crisis del agua reside en control de pozos, fuentes de agua, extorsión a comunidades y empresas y finalmente ocupación de territorios clave para la recarga de mantos freáticos. Esto es algo que nos puede sonar exagerado, pero es cuestión de ser conscientes de que el crimen organizado se ha diversificado de tal manera que su negocio principal ya no solamente es la droga y la violencia, es también la venta de aguacate, un aguacate que no puede tener un competidor en un esquema de libre mercado porque simplemente acaban con la competencia. Yo soy de Michoacán y uno de los principales problemas que ha generado el tema de una excesiva producción de aguacate es que cada vez más tenemos menos oportunidad de que nuestros lagos se recarguen. Para eso voy a permitirme presentar estas diapositivas que tengo por acá. Sí lo ven, ¿verdad? Lo que antes era
un paisaje como el que ven en pantalla, el lago de Cuitzeo, el segundo lago más importante de México por extensión. Un lago que por propia naturaleza proveía de servicios culturales, económicos, sociales, había comunidades que basaban su identidad comunitaria alrededor de este lago. Hoy por hoy, Cuitzeo se ha reducido a lo que ven, un campo estéril en donde no hay agua. Y esto no es algo fortuito que ha pasado de la noche a la mañana. Daniel, perdón que te interrumpa, pero no está cambiando la diapositiva. Gracias ahí. Ok, vamos de nuevo. Esta es una foto de las más emblemáticas de Cuitzeo. Cuitzeo, además de ser el segundo lago más extenso de México, era un lago en donde justamente por la riqueza cultural, comercial, económica, se le conocía como el espejo de México. No por nada Michoacán es un territorio ampliamente agrícola, lo es por la riqueza de sus tierras, entre ellas incluida la diversidad de lagos que tenemos o teníamos. Michoacán en purépecha significa lugar de pescadores. Y hoy ese lugar se ha convertido en un desierto en pleno siglo XXI. Daniel, discúlpame, ¿estás tratando de proyectar? No se ve ¿No ninguna. ven? No, amigo. Ay, caray. No se ve que estás Avísenme, pues, yo muy apasionado. Y no. Ya, ahora sí. ¿Ya? Listo. Ok. Bueno, ya ven el lago. No veo la pantalla, entonces. Sí, ya Ya se ve. Va, muy bien, perfecto. Ya abordé un poquito el tema del lago. Vean qué bonito era, ¿no? Un sitio, hasta podría decir idílico, ¿no? Un espacio digno de presumirse en cualquier lugar del mundo. El lago de Cuitzeo hoy no es ni remotamente lo que llegó a ser. Y el proceso por el cual el lago terminó siendo, podríamos ahondar en ello. Se construyeron 2 carreteras que lo cortaron. Ha habido una extracción irregular del agua en los municipios cercanos, descargas de la principal ciudad, Morelia, de ríos que son drenaje en lo que sí queda de agua del lago. Pero aquí un punto clave ha sido también el tema del aguacate. En todos estos campos, en todas estas montañas verdes que podemos ver, hoy por hoy son conocidas por tener extensos campos de aguacate que le pertenecen al crimen organizado. Tenemos un Estado que no es capaz de poner orden y que deja a merced del más fuerte un recurso tan vital y crucial como lo es el agua. Esta es una foto que durante una práctica de campo tomé de una comunidad a la ribera del lago de Cuitzeo. Estos pueblos que antes basaban su identidad en poder pescar, el lago que era un sitio de encuentro, de familia, inclusive de crecimiento espiritual, ¿no? De agradecimiento a Dios, etc. Hoy es simplemente un llano que en el mejor de los casos se colorea de verde. Y este es el ejemplo perfecto de cómo es que nuestra relación con un recurso tan vital como lo es el agua nos muestra que claramente no lo hemos sabido gestionar. Aprovecho el espacio estando frente a diferentes diputados para hacerles llegar esta preocupación como joven, como apasionado del tema del medio ambiente y como profesionista, porque la intervención del crimen organizado es un cáncer que no solamente está terminando con la vida de cientos de miles de jóvenes y familias, es un cáncer que también nos está quitando nuestro futuro. Y en 18 años ha faltado Estado capaz de enfrentarlo y poner las cartas sobre la mesa con una estrategia que realmente nos ayuda a librarnos de eso. Pensando acerca de las soluciones, sobre un poco las propuestas que desde mi experiencia pienso que son importantes traer a la mesa, hablaría de 2 enfoques. El primero, recuperar el valor social que tiene el agua. El agua es un activo que permite el crecimiento económico, que permite el bienestar social e inclusive la prosperidad cultural.
El agua es un punto clave, finalmente. Nadie de aquí puede vivir si no es gracias al agua. Necesitamos reconstruir nuestra relación para con el agua. No es algo que se genere simplemente abriendo la llave. No es que Santorini es el creador del agua y cada que yo tengo un garrafón nuevo es por generación espontánea. No, el agua comienza en el bosque. Y si no reconstruimos esa relación, tendremos que condenarnos a quedarnos con menos de la mitad de una alberca para vivir. Otro punto seguido de esto que me parece claro es el viendo el agua como un activo en temas económicos, sociales, culturales, buscar innovar y traer soluciones que permitan aprovechar el potencial del agua. En países como Europa, Estados Unidos, que pueden parecer muy distantes a nosotros, pero que son tan cercanos como una persona lo es a otra, tienen estrategias en donde utilizando el caudal de un río producen energía a través de dispositivos pequeños que brindan electricidad a comunidades rurales. Soluciones transversales que aprovechan la tecnología y que recuperan el valor social del agua nos ayudan a entenderla como algo clave dentro de nuestras comunidades y por lo tanto algo que merece todo nuestro respeto y toda nuestra atención. No es posible que un país, potencia agrícola como lo es México, tenga campos que no aprovechan el agua, que no tienen un uso optimizado del agua. Eso es algo imposible de pensar. Yo soy de Morelia, Álvaro Obregón es un lugar donde se producen hortalizas. Hay canales en donde el agua parece aceite. Dime tú si eso es competitividad agrícola. Eso no es competencia, eso no es progreso, eso es negligencia y muerte. Y es importante que se establezcan mecanismos que permitan que el campo innove. ¿De qué manera creo que esto debe pasar? Sin duda a través de la participación de privados y de organismos autónomos en México, como lo es el Banco de México. Tuve la oportunidad de hacer mis prácticas profesionales en FIRA, Fideicomiso Integrado en Relación a la Agricultura, y en el Departamento de Medio Ambiente se dedicaban a colocar créditos para proyectos de inversión ecotecnológicos en el sector rural en México. Necesitamos reforzar entidades como el Banco de México que tienen estos proyectos. Yo no soy para nada de la idea de darle más responsabilidad al gobierno de la que ya tiene, porque sin duda saturar de más a nuestros gobiernos municipales, estatales y federales nos va a llevar a la situación en la que nada se resuelve, porque le estamos depositando la responsabilidad a un solo actor de resolver todo eso. Es imposible, ¿no? Vivimos en una casa común en donde queremos que todo lo resuelva la mamá. Eso no es justicia, ¿no? Eso no es subsidiario, no es solidario. Creo que es importante fortalecer la participación de organismos autónomos en colaboración con privados que permitan tener un campo tecnológico salubre que optimice el uso del agua. Y esto que se traduzca también en industrias energéticas, inclusive en modelos que pueden ser más innovadores. Hablar de los bosques como un activo económico son propuestas que en algunos otros países se empiezan a escuchar, ¿no? El tema de invertirle en bosques. Ya no solamente invertimos en Bitcoin, en inmuebles, en aplicaciones, también invertir en bosques por el valor que nos traen. Creo que son opciones que deberíamos hacer a la mexicana. Finalmente, creo que es importante entender la responsabilidad que recae no solo en ustedes tomadores de decisiones, sino en nosotros como jóvenes, futuros protagonistas y líderes en nuestro país, en nuestra región, en nuestro continente, de que el agua es un valor clave que nos permite hermanarnos como humanidad. A mí me gusta pensar y compartir que si no cuidamos la naturaleza, si destruimos el medio ambiente, estamos destruyendo nuestra humanidad. Porque si existe algo que sea el bien común por excelencia, es el medio ambiente, porque nos corresponde a todos. Y en esa responsabilidad compartida, tenemos oportunidades que pueden enriquecernos a todos. Sé que puede ser un panorama complejo, pero al mal tiempo buena cara, ¿no? Finalmente,
porque no hay otra manera de hacerlo. Creo que el mal ya está anunciado, el conflicto lo podemos esperar, pero la esperanza es algo que siempre tenemos que hacer brotar nuevamente, como agua fresca sale de un manantial nuevo. Entonces, pues nada, agradezco mucho el espacio, a Said, mi amigo, por la invitación, y a los diputados y en general al auditorio por escucharme. Muchas gracias. Muchas gracias, mi estimado Daniel. Valiosísima tu participación. Debo confirmarte que estremecedora también el cómo interpretas la situación de seguridad que estamos viviendo y que a todos nos duele, y que lo que más le duele a uno como adulto en este país es que en los jóvenes, en lugar de ser completamente felices y tener todo a sus pies para que puedan desarrollarse con esas aptitudes como las que han mostrado con sus intervenciones, tanto tú como Mariana, como la propia diputada Anya, y como seguramente va a ser lo de Ana Paula, es una injusticia que esté frenado ese crecimiento, ese desarrollo, ese mundo de oportunidades para ustedes por situaciones como el crimen organizado. Haremos más reflexiones, más comentarios seguramente más adelante, pero pues aquí lo que vale oro, por no llamarle diamante en bruto, es la participación de cada uno de ustedes, ¿eh? La verdad es que cada minuto que pasa de este foro más me voy convenciendo de que este tiene que ser nuestro modelo del diario actuar. Estar siempre con ustedes, siempre escuchándolos, para que ustedes puedan encontrar un mejor México en donde se puedan desarrollar y que nunca estén pensando en que están truncadas sus oportunidades, ni por el crimen organizado, ni por falta de una política pública. Gracias, mi querido Daniel, de corazón te lo digo, te lo agradezco, y seguimos con estas grandes participaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniel. De verdad, muy impresionante tu participación. Cómo tú puedes hacer entendernos, cómo nos puedes hacer entender que verdaderamente existe un problema entre el narco y la escasez de agua y todo este tema tan complejo de la inseguridad. Muy, muy enriquecedora. Muchísimas gracias por tu participación, Daniel. También despedimos ya a nuestra diputada Ania. Muchísimas gracias, diputada, por acompañarnos. Que vaya muy bien en su evento. Y vamos a continuar con la siguiente participación. Quiero yo presentar a una jovencita sonorense que acá en Sonora todo el mundo nos tiene muy, muy orgullosos y muy impresionados de lo que ella hace, de lo que ella es. Ana Paula Villalbazo es una joven líder política y activista ambiental en Hermosillo, comprometida con la sostenibilidad, la justicia social y la innovación. Como la regidora más joven del ayuntamiento, ha impulsado proyectos como con Parques Creces y Juventud Solar, promoviendo espacios comunitarios y energías limpias. Su trayectoria comenzó con Ojos de las Tortugas, un sistema de conservación marina que le valió una medalla de oro en el International Science and Invention Fair en Bali, Indonesia. Además, su proyecto Climb Rivers México obtuvo el subcampeonato en Slingshot Challenge de National Geographic, donde a raíz de ello trabajó durante 6 meses como colabora para impartir talleres de ideación y prototipado a más de 1,200 jóvenes de todo el mundo. También fundó Ecos del Desierto, liderando iniciativas de reforestación y educación ambiental. Representante de Ruta Azul en el TEC de Monterrey, actualmente trabaja en el primer vivero de plantas y árboles nativos del TEC Campus Sonora Norte, consolidando su visión de un futuro más equitativo y sostenible. Bienvenida, Ana Paula, te doy el uso de la voz. Muchas gracias, Luisa. Es un gusto estar aquí y la verdad que quedé impactada con cada una de las intervenciones. Me encantó como jóvenes y también lo que mencionaba la diputada, podemos ir complementando desde el respaldo jurídico de la Organización de las Naciones Unidas, el llamado a la acción de Daniel y también cómo podemos ir nosotros desde nuestra trinchera y también como funcionarios públicos, sumarnos a distintas causas
Sé que como jóvenes tenemos distintas banderas, no todos los jóvenes están en la bandera del cuidado del agua, sin embargo, siempre hay que irnos sumando a estos espacios para conocer, para tener los conocimientos y pues ir generando también estas acciones que sumen en vez de restar. Y quiero iniciar la intervención con algo que siempre me gusta compartir, que el futuro no es de los jóvenes, es de quien lo toma y lo construye. Y quiero agradecer a todas las personas que están conectadas aquí porque ya ustedes son esos promotores de cambio al estar escuchando esta plática de distintos pues expositores, funcionarios públicos que tienen el interés en generar este cambio en el cuidado del agua. Y pues el motivo de mi intervención va a ser platicarles un poco de lo que se ha estado impulsando a través del gobierno municipal de nuestro alcalde Antonio Estaciarán aquí en la ciudad de Hermosillo, pero también que aquellos amigos hermosillenses y aquellos amigos que pues se encuentran en otros estados de la República puedan tomar conciencia de la situación que estamos enfrentando aquí en nuestra ciudad. Es una crisis hídrica sin precedentes. Como ustedes saben, pues poniéndoles un poco de contexto, porque sí me di la tarea de investigar con la dependencia de agua de Hermosillo y también con mi queridísimo amigo Antonio Contreras, presidente de la Comisión de Agua, para poderles compartir datos que fueran para concientizarlos y también pues fundamentales para generar estas rutas de acción desde nuestras trincheras, desde parte de gobierno, pero también pues involucrar a las empresas. Pues dentro de Hermosillo, hace aproximadamente 2 años, en 2023, junio de 2023, se dio a conocer que nuestra ciudad era una de las ciudades más calurosas del mundo y pues salimos en el New York Times, pues un periódico reconocido a nivel internacional. Y pues como bien sabemos, siempre hay la temperatura en temporada de verano entre 40 y 50 grados, por eso pues salen los famosos subsidios para la luz. Y pues este tema de que siempre nos hemos encontrado pues en un ecosistema desértico, le suma a que cada vez el agua se reduzca más por el tema del cambio climático. ¿Por qué? Porque el cambio climático con este sistema de que las temperaturas se van elevando, pues obviamente también afecta que haya esta escasez de agua, pero también un tema muy importante e interesante aquí de poner las cartas sobre la mesa es que con agua, con ciertas métricas, dice a través de distintos estudios que ahí tiene con distintos expertos, científicos y académicos, que nosotros deberíamos de consumir 200 litros de agua al día. Y aquí en nuestra ciudad, en Hermosillo, lo curioso es que consumimos el doble, de 380 a 400 litros de agua al día. Entonces, para aquellas personas que dicen, ¿saben qué? Es culpa de gobierno, que el gobierno se quede como el único actor o que las empresas son las que más desperdician agua o utilizan el agua para estas actividades industriales, pues aquí tenemos evidenciado y también tenemos pues la fundamentación de lo que dicen ya expertos que nosotros también somos partícipe de esta situación tan extrema donde cada vez se está acabando el agua en nuestra ciudad. Entonces, ya entrando un poco más en los datos, en 2024 y en el actual año, fueron los 2 años donde se determinaron que nos encontramos en una sequía extrema. Y poniéndoles en contexto, una sequía extrema es previo a una sequía excepcional. Una sequía excepcional es ya como el último nivel cuando ya nos encontramos pues una situación súper crítica. Todavía no nos encontramos ahí en Hermosillo, sin embargo, estamos a un paso de eso. Y pues si lo ponemos en comparativa a 2021, de hecho, ahí me compartieron unos datos de la historia de las lluvias aquí en nuestra ciudad, pues antes eran 555 millones de metros cúbicos en 2021, lo que pues teníamos de agua proveniente de lluvia, y en 2024 se pasó a 113 millones de metros cúbicos, entonces estamos hablando 5 veces más lo que teníamos en 2021. Si nosotros lo vemos desde este panorama de comparativa, podemos
pues determinar que efectivamente si estamos en una sequía, cada vez hay menos lluvia, cada vez pues se genera que haya más establecimientos de empresas que utilizan el agua. Nosotros como ciudadanos también pues vamos utilizando más agua y pues vamos fortaleciendo este tema de que crezcamos bajo este esquema de una sequía extrema. Pero no solamente también hay que enfocarlo en Hermosillo, también pues en Sonora es más del 75% se encuentra bajo condiciones de sequía extrema y un 12% en este estado excepcional que les había compartido, lo que hace que pues se eleve esta magnitud del desafío que enfrenta nuestra región. Y de los 72 municipios, 11 pues están en la sequía excepcional y 61 en sequía extrema, ¿no? Y pues ya platicándoles un poco para aquellos que pues son aquí locales hermosillenses, es un tema muy interesante el saber cómo el agua llega a tu hogar, que de hecho muchos de los jóvenes, pues a la hora de, no sé, limpiar los trastes, de bañarnos, de cepillarnos los dientes, de regar las plantas, pues no estamos conscientes del valor que tiene el agua y cómo llega el agua a nuestros hogares. Nomás nosotros sabemos que ahí llegó, la utilizamos y ahí se acabó la historia, pero hay una métrica que establece de dónde proviene pues, los distintos porcentajes de agua. El 30% viene de la presa de Novillo, de un acueducto que es el acueducto Independencia, y el otro 30% viene de una presa que es el Molinito. Cabe resaltar que esta presa que está ubicada en una zona rural, que viene siendo una presa ubicada en San Pedro, ya se quedó sin agua. ¿Qué pasa? Que la capacidad que teníamos para extraer el agua y abastecer ese 30% a la población hermosillense, pues ya se fue limitando y ahorita tampoco no es como que vamos a secar la presa porque hay un ecosistema, así como decía Daniel, siempre es muy importante el que también cuidamos los ecosistemas y no dejar secos a los animales, a la flora y la fauna y también pues a toda la vida que hay alrededor. Pero también hay otro 30% que viene de pozos. Los pozos es un tema muy interesante y yo creo que aquí hacer mucho hincapié en el tema de investigación porque podemos ir apuntando a que se implementen más con tecnologías de punta, tecnologías modernas y justo es lo que nuestro alcalde ha estado promoviendo. Nosotros desde el Ayuntamiento de Hermosillo se cambiaron todos los pozos que había pues en la historia de Hermosillo que abastecen ese 35% en tecnología moderna donde no gastaran tanta agua, porque también pues es un sistema que sí, que no gastara tanta luz, porque es un sistema que utiliza luz. Y pues ya con esta tecnología pues podíamos tener agua sin también gastar tanta luz. Y por otra parte, pues están los sistemas de telemetría. Estos sistemas nos ayudan a nosotros a poder monitorear, pero también ver la función de cada uno de estos pozos, porque antes, no sé si han estado pues en alguno de los eventos del alcalde que él mencionaba, que como no está esta tecnología a la hora que nos encontrábamos en temporada de lluvias, las colonias eran las mismas que avisaban que pues no estaba abasteciendo de agua a la colonia porque el pozo pues dejaba de funcionar porque no había luz por la lluvia. Entonces tenían que ir los técnicos a supervisar estas zonas rurales porque los pozos, la mayoría de ellos se encuentran en zonas rurales. Entonces cuando iban por ellos tenían que estar viendo en cuál de los pozos era donde se encontraba pues esta falla para volver a abastecer a esta colonia que se quedaba pues un día aproximadamente sin agua. Y ya con estos sistemas que podamos estarlos controlando pues desde nuestra ciudad, es más fácil seguir ese monitoreo. Entonces, ese es uno de los ejes que traemos clave del tema de los pozos y que vamos a seguir apuntando porque las presas, pues cada vez no tenemos la seguridad que queden para abastecer a la ciudad y muchas de ellas, como vimos el caso del Molinito, pues están secando. Bueno, el otro tema es que fue muy, de hecho, reconocido aquí a nivel local y también nacional, el Plan Cuida. Este es un plan que a mí me interesa muchísimo porque inclusive se unió a los jóvenes a
esta trinchera de un movimiento que surgía de este gobierno para que participara la población en ser los actores principales y también las empresas. Es un plan muy integral, viene la detección de fugas, viene el invertir en infraestructura, como viene siendo estos sistemas de telemetría, también tinacos y pozos, viene el denunciar aquellas tomas clandestinas, el ser más conscientes del agua, hay que cuidarla, es un recurso vital, es un recurso esencial que necesitamos para nuestro día a día, entre otras acciones que son muy puntuales y nos hacen como un llamado a la acción. Esto pues es de suma relevancia porque aquí en Hermosillo pues tenemos ese respaldo que nos menciona que la población está consumiendo el doble de lo que debería al día. Entonces hemos estado apuntando pues ese eje principal a ver cómo podemos sumarlos a la trinchera que tenemos de este gobierno y el plan Cuida viene con esos ejes esenciales. Además de esto, pues es muy grato que en el Día Mundial del Agua, el 22 de marzo, pues tuvimos un evento ahí donde se unieron jóvenes, fueron 130 jóvenes que estuvieron participando en una convocatoria donde ellos recibieron capacitaciones en el tema de la dependencia de agua Hermosillo y también de comunicación digital, porque pues una de las cosas que siempre nos reconocen aquí en el ayuntamiento es la buena comunicación que hemos estado generando de tanto obras públicas, dependencias, el trabajo de nuestro alcalde, entre otras cosas, y pues estos jóvenes con estas capacitaciones empezaron a promover campañas dirigidas a los jóvenes, así como pues se mencionaba a través de los expositores pasados, los jóvenes son una pieza clave y hay que unirlos a esta trinchera a la que nosotros ya formamos parte como funcionarios públicos. Entonces, pues fueron distintas campañas, al final quedaron 3 equipos y de los 3 seleccionamos a 5 y ahí salió un personaje que se llama Paco el Tinaco. Entonces, así como les tocó conocer a la Tina Gotina y así como les tocó conocer otros personajes que iban a las primarias, a las secundarias y les decían pues de importancia de cuidar el agua, de bañarte en esos 5 minutos, de pues ir cerrando la regadera, etcétera, pues implementó este nuevo personaje con la importancia de los tinacos, que eso es a lo que voy con el siguiente punto. También dentro del ayuntamiento hemos estado pues muy enfocados en la instalación de los tinacos dentro de las colonias más vulnerables de nuestra ciudad. De hecho, en una de las noticias que salió ahí dentro de la localidad, pues viene establecido que a finales de 2024 nosotros teníamos de meta 120,000 tinacos de instalación, son totalmente gratuitos, la instalación nosotros la hacemos y pues estamos apuntando a más de 200,000 instalación de tinacos. Entonces es sumamente importante el tema del tinaco porque con esto podemos garantizar el acceso al agua, incluso cuando hay esos cortes de suministro que se han vuelto pues cada vez más frecuentes con el tema de la escasez. Entonces hay que reconocer ese tema. Y otra, pues, de las intervenciones que me gustaría aquí hacerles a los que nos están escuchando es el tema de los medidores. Nosotros como no somos conscientes de lo que estamos consumiendo en nuestras casas de agua, que como ya había mencionado es el doble por hermosillense, y también muchas veces, aparte de no ser conscientes de lo que estamos consumiendo, no estamos detectando fugas, que viene siendo un actor principal en el desgaste de tanta agua y después que nos llega mucho en el recibo del agua. Pues dentro de eso hay que irlos instalando para ser conscientes de este tipo de situaciones. De hecho, aquí en Hermosillo, a mí me impactó un dato, tenemos un déficit de 200,000 micromedidores, lo que nos dificulta conocer a nosotros como hermosillenses el consumo real y es sumamente importante para poder detectar estas fugas que puede hacer que tu recibo pues suba más, ¿no? Y además de esto, también hay que ser muy puntuales en el tema del recibo. Nosotros, de hecho, sí, entre el 80-70% de los hermosillenses sí están haciendo los pagos acorde a la mensualidad. Sin embargo, también ahí traemos unos que no lo están haciendo y es de suma importancia el que podamos estar reconociendo esta crisis hídrica y sumar para que Agua de Hermosillo pueda invertir en esa infraestructura. Bueno, ya para cerrar, quiero hacer un llamado a la acción a quienes nos están escuchando, especialmente a los jóvenes. Sé que traemos pues este chip de innovación, de creatividad,
A mí una de las ideas que una vez escuché, me acuerdo que fue una feria de ciencias, unos jóvenes me platicaban del mucílago, que es proveniente del nopal para purificar el agua. Este es un agente que pues te ayuda a completamente purificar, inclusive cuando el agua se encuentra con sustancias como ácidos, etcétera, o metales pesados. Y yo creo que podemos ir siguiendo esa ruta, pues en el caso que ahorita comentaban en el tema de contaminación, no es en el caso que estamos viviendo aquí en Hermosillo, sin embargo, podemos ir retomando esas experiencias de otros estados, de estas ideas de jóvenes pues tan creativos y comprometidos, y también pues para retomarlas dentro de nuestra ciudad, pero que sirvan para prácticas que podemos ir promoviendo desde ustedes como diputados, pero también nosotros jóvenes desde esas organizaciones que mencionaban. Entonces, pues yo quiero hacerles ese llamado a la acción y quedo a sus órdenes. Aquí estamos pues en Hermosillo y también en Sonora con el diputado Agustín Rodríguez. Entonces, pues un gusto el conocerles y aquí estamos a la orden. Muchas gracias, Ana Paula. Muchísimas gracias por tu participación. La verdad es que debo de reconocer el gran trabajo que haces y lo haces todos los días. O sea, no es como que, ay, ahorita lo voy a agarrar un par de semanas y voy a salir y voy a promover, sino que es desde que yo te conozco, no hay día que no tengas una actividad, fines de semana, sábados, domingos, y no andas en el parque promoviendo los parques verdes, andas con el tema de Cuida, que es este gran programa que han lanzado desde el municipio, desde el ayuntamiento, para cuidar el agua. Y pues bueno, efectivamente estamos viviendo una de las crisis hídricas más complejas y complicadas en la historia del municipio. Desde el año 2013, cuando se inauguró, como ya lo mencionaste, el acueducto Independencia, no habíamos vuelto a sufrir una crisis. Y tan es así que siempre, pues el acueducto Independencia, 125 kilómetros que vienes de la presa El Novillo, pues siempre habíamos dicho cuando se inauguró ese acueducto, ya resolvimos para hoy y para siempre el problema del agua. Pues, híjola, qué rápido nos gana la naturaleza y qué rápido la pierde la humanidad, porque realmente, pues igual que con los comentarios que había hecho tanto Daniel como Mariana, pues pasa que no aprendemos, ¿no? O sea, no aprendemos la lección. Pero pues bueno, para eso estamos aquí, para escucharlos y para tomar cartas en el asunto todos juntos. Y pues ya llevamos ya 1 hora y cuarto en este foro. Habíamos dicho que queríamos que anduvieran ahí por alrededor de una hora porque queremos que sea atractivo, que sea un espacio de conversación, que sea un espacio de escucha de los jóvenes para que los diputados podamos retomar los temas que ustedes nos están planteando y que sirva para nuestro trabajo legislativo y para que ustedes se vean representados. Entonces, no quiero abundar más. Ahorita ya en el cierre daré 2 o 3 comentarios adicionales, pero pues continuamos con este foro. Muchísimas gracias, Ana Paula, por ese gran trabajo, por tu participación y por aceptar ser ponente el día de hoy. Muchas gracias, Ana Paula. La verdad es que excelente tu participación, te reconozco yo muchísimo tu trabajo. La verdad es que Ana Paula siempre la ven ahí súper, súper activa con todos los temas de ambientales y también todos los temas humanistas, ¿eh? La verdad es que tenemos una muy buena regidora aquí en el Ayuntamiento de Hermosillo, de tan solo 19 años tienes, ¿no, Ana Paula? Entonces es de aplaudirse. Muchas gracias. También me encantó y me quedo con la frase tuya de el futuro no es de los jóvenes, es de quien lo toma y lo construye. Me encantó. Muchas, muchas gracias, Ana Paula. Ya nada más para continuar, les vamos a dar 5 minutitos a los diputados para que nos den su mensaje, iniciando con el diputado Marcelo Torres Cofiño. Adelante, diputado. Muchísimas gracias. Ahora sí ya. De verdad que los quiero felicitar y agradecer. No es que me agarraron aquí en plena calle, acá en la Ciudad de México. Quiero empezar felicitando a Agustín Rodríguez por esta convocatoria. La verdad es que me ha sorprendido escuchar a Chimal, escucharlos a cada uno y a cada uno de ustedes. La verdad es que muy profesionales, a pesar de ser jóvenes,
realmente superó por mucho la expectativa que siempre podemos tener en algún caso. Pero de verdad, muchas felicidades, principalmente, repito, a Agustín, a todas y todos por esta convocatoria, por esta plática. Ojalá que sea la primera de muchas más. Claro, a Luisa, a Mariana, en fin, ¿no? A Celina, que por ahí la vi al inicio. Y déjenme decirles algo que entendí. A ver, el tema del agua es un tema que va acompañado de otros factores. Digo, rápidamente se los comento. Definitivamente el tema de la luz, porque cada vez Hermosillo, por ejemplo, y Torreón, de donde yo soy originario, son muy similares y tenemos problemáticas muy similares. Desde hace 50 años estamos escuchando, hay una propuesta de un plan para llevar agua de las presas hacia la región. Lamentablemente no se ha podido construir, es decir, ha habido inicios, pero la verdad es que ha servido más para que se roben el dinero, lo digo con todo respeto, el gobierno federal, ¿no? La gente que ha estado ahí. El tema de la electricidad es un gran tema. Hoy debemos de recurrir a las nuevas tecnologías, tenemos que recurrir a los parques eólicos, a los parques solares. En el caso de Hermosillo y de Torreón son muy similares, tenemos sol todo el año y creo que es una gran área de oportunidad porque cada vez tenemos que sacar el agua de a mayor profundidad y eso implica un mayor costo de energía. Entonces, yo recojo sus inquietudes, soy integrante de la Comisión de Recursos Hidráulicos y Agua Potable en la Cámara de Diputados. Y claro que me comprometo a estar atento a las necesidades, a las ideas y a las propuestas, principalmente de ustedes, los jóvenes, porque, pues a ver, ahí están y México es de ustedes. De verdad hay que hacer mucha conciencia en el manejo del agua, tenemos que fomentar una nueva cultura para el manejo y la disposición del agua, las plantas tratadoras, que es otro gran tema. Tenemos que hacer un replanteamiento a los gobiernos, principalmente municipales, para la utilización de las plantas que necesitamos, porque hay plantas pues endémicas que pueden funcionar mucho mejor a un menor costo. En fin, hay muchas áreas de oportunidad y de verdad felicito a Agustín y a cada uno de ustedes. Gracias por este espacio y sobre todo por compartir información. Estamos atentos siempre a escucharlos, a atenderlos, pero sobre todo a recoger sus inquietudes y propuestas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, diputado. La verdad es que es muy padre poder tener aliados ahí en el Congreso, tanto como lo es usted y los demás diputados, Agustín. Y para darle seguimiento, vamos a pasarle también el uso de la voz al siguiente diputado, al diputado Fidel Daniel Chimar García. Le damos el uso, diputado. Muchas gracias, Luisa. Gracias por la invitación, Agustín. De entrada, muy contento, la verdad, de escucharlos a todos, sobre todo porque si estás aquí el día de hoy es porque te interesa hacer algo y eso de verdad se valora muchísimo. Se valora muchísimo en los jóvenes, se valora muchísimo en una sociedad donde la indiferencia en muchos de los jóvenes es un tema de todos los días. Eso es de verdad algo valiosísimo, no pierdan esa parte. Y sobre todo también mencionar la vida pública y como ustedes lo están realizando, porque ciertamente a veces la política pensamos que solamente es la política partidista o la política en un aspecto burocrático. La política se hace todos los días. Lo que estamos haciendo aquí es política, es escucharnos, es compartiendo. De verdad es que me da muchísimo gusto escucharlos. Muchas gracias, Agustín, por invitarnos. Y bueno, a grandes rasgos yo les quiero decir, plantear algunas cosas en mi experiencia personal. Un día me habla, cuando recién entramos a la Diputación, me habla mi coordinadora, en aquel entonces Noemí Luna, para invitarme si quería ir como participante del grupo parlamentario a
a Dubái, a Bakú, a la COP29 en Azerbaiyán. La verdad es que pues, me cayó de sorpresa y cuando tuve la oportunidad de ir, aceptar la invitación y de ir y sobre todo conocer lo que implica el tema del cambio climático a nivel mundial y sobre todo el esfuerzo que se realiza todo el tiempo a nivel mundial y a nivel global sobre este tema. La verdad es que para mí fue algo que me abrió los ojos y que fue una experiencia, les puedo decir, inolvidable. Sobre todo inolvidable también porque me di cuenta que sin temor a mentir, un 70-60% de los invitados y de la gente que está ahí eran jóvenes, jóvenes súper participativos, súper preparados. Y la verdad es que encontrarme con tanta gente mexicana y sobre todo chavos como ustedes que saben que tienen que hacer algo desde donde se encuentran. La verdad es que fue muy placentero y ahorita que estamos aquí y cuando Agustín me habló de esta invitación, la verdad es que para mí, no lo dudé ni un segundo porque para mí es muy importante seguir eh, platicando y sobre todo aportando en este tema y escuchando a la gente que tiene mucho que decir. Miren, sobre todo, yo les quiero compartir 2 o 3 cosas importantísimas. Hoy hablamos en México que 12 millones de mexicanos no tienen acceso al agua potable. O sea, esto es una población superior a la que tienen muchísimos países de Centroamérica. La verdad es que es algo bien, bien complicado. El consumo sigue creciendo, cada vez nuestros recursos hídricos se van agotando y México es el segundo país de América Latina que tiene este problema hídrico fuerte y la situación, la verdad, lejos de mejorar, vemos que vamos para peor. Al menos de donde yo soy, de aquí de la Ciudad de México, siempre se habla de que podríamos quedarnos sin agua en menos de 30 años y desgraciadamente es que aquí también cualquier carencia con la que nos encontramos, siempre nuestras autoridades tienden a politizarla y a minimizar el problema. Y la verdad es que eso hace que la población y los ciudadanos se confundan a la larga, que no tomen conciencia real del problema y los partidos, y en este caso los gobernantes, en el afán de ocultar un problema, pues nos dicen que no pasa nada, pero allí el problema está y claramente, como bien lo mencionaba Ania, Sonora, Coahuila y Nuevo León, pues la crisis y aquí en la Ciudad de México es una realidad con impactos económicos y sociales graves que tenemos todo el tiempo. No es solamente un tema de escasez, porque también pensamos que a veces es un tema de escasez y no solamente es el problema es la gestión del agua. O sea, esto es lo que realmente nos pasa factura, porque ciertamente agua, pues hay muchísimos mecanismos por los cuales se puede explotar. El asunto es que en México hablamos que un 77% del agua que tenemos en México se usa en la agricultura, pero más de la mitad de ella se pierde por una falta de infraestructura, por una infraestructura obsoleta en muchas de las regiones de nuestro país. Y bueno, ni qué hablar de las ciudades. Hablamos que miles de litros se desperdician cada día por fugas en las redes de distribución, que obviamente como es un tema que no se ve y que no está a la luz todos los días, pues ahí las autoridades luego no le meten suficientes recursos para mitigar este problema. Mientras tanto, la industria y el consumo urbano pues siguen ejerciendo una presión sobre un recurso que si bien sabemos no es infinito, pero que si seguimos sin cambio, los conflictos por el agua van a aumentar. Hoy día a nivel mundial hay ejemplos cómo se puede enfrentar de este problema porque tenemos casos de éxito como en Israel que ha logrado reducir su dependencia al agua natural en más de 80% con el uso de ciertas tecnologías de reciclaje y desalación. Singapur también es otro caso en donde se ha desarrollado un modelo en que cada gota de agua se utiliza varias veces antes de ser desechada. O sea, hay una reutilización del agua de desecho. Entonces, esto en México, pues estamos años luz de poderlo aplicar y si no es por la participación de gente como ustedes,
podemos avanzar en este tema. Yo particularmente hace unos días, unas semanas presenté una iniciativa y les quiero poner, por ejemplo, como ejemplo, cómo algo como el tabaquismo en las ciudades, en las grandes ciudades, termina afectando el agua porque los desechos del tabaco muchas veces contaminan muchísimo el agua, o sea, más de lo que nos podíamos imaginar. Entonces, volvemos a lo mismo, a la falta de gestión real sobre los desechos sólidos en las grandes ciudades también es un problema que va en escalada con el tema de la gestión del agua y de la contaminación de la propia agua. Desde el Congreso nosotros, bueno, yo estoy convencido de que hay muchísimo por hacer. eh, pues necesitamos hacer muchos cambios que permitan una mejor distribución de este recurso, que promuevan su uso eficiente y que sobre todo que aseguremos que todas las personas que tengan derecho a tengan derecho al uso y del agua, porque como bien mencionan, en México creo que todavía nos falta mucho por hacer en este tema. Más allá de lo que nosotros podamos hacer en la Cámara de Diputados o de lo que nuestro gobierno haga, esta es una tarea de todos. Si no cambiamos nuestra mentalidad, nuestra forma de consumir el recurso, pues ninguna política, la verdad es que va a ser suficiente. También en México tenemos un rezago sobre sobre la infraestructura de nuestros edificios y de nuestras sedes, que también en otros países ha dado resultados magníficos, ¿no? En la reutilización del agua para fines tanto de tratamiento de áreas verdes, de desechos de saneamiento. Entonces, creo que ahí es donde hay una gran área de oportunidad que nosotros tenemos ahorita como sociedad. Yo quiero agradecer y sobre todo reiterar el compromiso que nosotros como diputados de Acción Nacional, particularmente el día de hoy, pero estoy seguro que también muchos otros partidos también traen esta agenda. El asunto es que, desgraciadamente, a veces por miramientos políticos y por politiquería y grilla barata, como muchos mencionamos, eh, esto pasa a segundo término. Y creo que eso no es justo porque las generaciones venideras son las generaciones que más lo van a lamentar. Ese es un problema que tenemos que atacar de fondo. Hoy más que nunca asumir este compromiso de cuidar y de gestionar mejor el agua, porque no hay tiempo que perder. O sea, lo que hagamos el día de hoy definirá nuestro futuro y estoy listo para ser parte de este esfuerzo, de escucharlos, de trabajar en soluciones que realmente nos ayuden y sobre todo de con toda la humildad. A veces los diputados se nos obliga a saber mucho de muchos temas y la verdad es que si no fuera por este tipo de reflexiones de la mano de gente que está ocupada en los temas, no seríamos capaces de hacer nuestro trabajo. Por eso, cuando me avisaron de la invitación, no lo dudé porque me gusta mucho escuchar la opinión de la gente que está metida en este tipo de temas tan nobles, en este tipo de temas tan importantes para nuestra sociedad. Y bueno, pues reiterarme a sus órdenes. Ojalá que tengamos oportunidad de que este tipo de ejercicios puedan hacerse frecuentemente con este y muchos otros temas. Creo que eso es bien importante y sobre todo que ustedes vean que lo que se cuenta a veces de los políticos o de los diputados no es tan cierto, ¿no? Dicen que somos alejados, que a veces es bien difícil contactarnos. Hoy aquí está 4, 5 diputados y tranquilamente podríamos seguirnos las horas, y desvelarnos aquí platicando y compartiendo. De verdad, esta es una herramienta, de verdad, úsenla. Úsennos, usen a Agustín, úsenme en el buen sentido de la palabra, úsennos para apoyarlos, para escucharlos. De verdad que estoy muy contento y de verdad reiterarme una vez más a sus órdenes y aquí estamos para dar la lucha desde nuestro trinchera. Muchas gracias a todos. Mi querido Chimal, como te decimos de cariño ahí en el grupo parlamentario del PAN. Bueno, es mi apellido. Entonces no, ya sé, pues, pero bueno, pues ya te decimos Chimal, no te decimos Daniel, te decimos Chimal todos por amistad.
A ti, a mi querido Marcelo, muchas gracias a ambos, igual que a Aña. La verdad, qué gran hora y media creo que fue, ¿sí? Qué gran hora y media en la que, en lo personal, me llevo muchísimo conocimiento, que creo que es lo más padre de todo esto, cuando uno está en un lugar donde aprendes, donde conoces, con temas tan importantes, pero sobre todo con temas promovidos por jóvenes. Repito, como les dije en un inicio, esto nace por iniciativa y por la gran bendición que tengo de que tengo en mi equipo a jóvenes trabajando. Y es parte de lo que he logrado. Cuando trabajas con jóvenes, si te vienen ideas tan constructivas, tan productivas, pues porque ellos mismos están con la inquietud de hacerte ver las necesidades de las generaciones de hoy. Quiero agradecerle muy en particular a Said Miranda por la iniciativa, Said, de que iniciáramos con ese ciclo de foros. Hoy es el primer foro de muchos que habremos de tener y así tiene que seguir esta misma metodología, escuchando a los jóvenes, escuchando el presente, escuchando al futuro y nosotros como diputados y diputadas hacer el compromiso de tomar nota. He tomado nota de todos sus comentarios, que los voy a pasar en limpio. También debo comentarles que todas las intervenciones de ustedes fueron grabadas y vamos a poner a disposición de los demás diputados del grupo parlamentario del PAN. Las vamos a editar para que no nomás lo dejemos en que que una diputada y 3 diputados conocimos sus aportaciones, sino que las vamos a hacer de conocimiento de los 71 diputados del grupo parlamentario del PAN. Y les aseguro que va a haber muchas personas que se interesen y que mañana vamos a llegar, tanto Chimal, Marcelo, Aña y yo, a poder presumir el foro que tuvimos hoy y que estoy seguro que el próximo foro, así como hoy fuimos poquito, estuvimos en un pico de 39 participantes. Estoy seguro que la próxima vamos a hacer 80 y después vamos a hacer 160 y después 320, pero esta debe de ser la dinámica, que no les quepa la menor duda a nadie. Esto es lo que tenemos que hacer más repetitivamente, o sea, basta de estar tratando de nomás la ocurrencia de que tengo que hacer una iniciativa nueva ya en el Congreso y a ver que los asesores me la hagan. No, somos nosotros los que tenemos que prestar oído a las grandes participaciones que ustedes tuvieron. Esto nace con esa iniciativa. Muchas gracias, Said. Muchas gracias, Luisa, porque ha sido un pilar en la construcción de que esto, haciendo equipo, Said, Jorge, tú, 3 jóvenes. A ver, bueno, Said, ay, acaba de pasar los 30 años, iba a presumir que tenías, pues ya ni modo, ya te pasaste los 30, amigo. Pero Luisa de 21 años, Jorge de 28 años, que hoy no pudo estar, pero que es parte de este equipo. 3 grandes jóvenes que hicieron esto posible. Ana Paula, Daniel, Mariana, mil gracias por sus participaciones. Los seguiremos invitando y espero que nos sigan aceptando, volver a ser parte de estos foros. En algunas ocasiones quizás como escucha, ustedes también, y en algunas como proponentes también. A mi querida Celina, pues que siempre hemos andando haciendo equipo y seguiremos haciendo equipo con todos los demás, con muchas personas que se conectaron aquí. Decirles que hacer equipo con los diputados del PAN y con la juventud para darle visibilidad a temas tan importantes, para generar conciencia de temas tan importantes y para concretar acciones en temas tan importantes, es lo que nos va a dar un mejor futuro para el presente y para el mañana. Una vez más, eternamente agradecido con ustedes. Nos seguimos viendo, y que este sea el inicio de muchos y más foros con jóvenes y con diputados federales. Cuenten siempre conmigo. Siempre me gusta decirlo esto, mucho más cuando estoy con jóvenes. Cuenten siempre conmigo. En esta etapa en la que ustedes están sembrando la semilla y que quizás necesiten del apoyo de alguien para regarla, para cultivarla. Ahí va a estar el diputado Agustín Rodríguez con ustedes,
para regar esa semilla, para cultivarla y para que juntos veamos los frutos en un muy corto plazo. Muchas gracias, que Dios los bendiga a todas y a todos, que tengan una extraordinaria noche y nos seguimos viendo muy pronto. Que Dios los bendiga. Gracias.